presentación del día de hoy la va a dar el doctor José Carlos Romo Vázquez. Él es nefrólogo pediatra. Y bueno, un tema que de alguna manera ha sido un poco de controversia, ¿no? La acidosis tubular renal y esta parte con la detención en el crecimiento, y que estamos muy involucrados, la parte de nefro con la parte de endocrino y evidentemente el pilar, que son ustedes, el pediatra. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión, a esta parte y a esta como logística de Gulliver, que es la parte de la educación médica continua. Nada más recordemos que Gulliver, interesado en la educación médica continua, lo que quiere en todos nosotros es alcanzar nuestro máximo potencial de crecimiento. Sabemos que este máximo potencial de crecimiento lo vemos en la parte pediátrica, en los niños, y queremos alcanzar su mejor crecimiento, pero nosotros como médicos y nosotros como pediatras, el estarnos formando de forma continua y con estas ponencias, con estos profesores de alta calidad, pues definitivamente seguimos creciendo. El lema médico de Gulliver es la referencia contra referencia, y sabemos que el trabajo integral en equipo ofrece mejores resultados. Y sabemos que un buen pediatra es quien ve el crecimiento de forma integral en todas las etapas. Y algo que sí debemos de mencionar y recalcar es que nosotros en Gulliver no vemos pediatría, sino que trabajamos con ustedes. Finalmente somos un grupo, pero al final el pilar de esto son ustedes, que son los pediatras. Tenemos un grupo de endocrinólogos, contamos con psicología, nutrición, genética, alergia, otorrino, nefrología, gastronutrición, pero al final el pilar son ustedes. Así que nosotros estamos para apoyarlos y nosotros estamos para crecer con ustedes y para que nuestros niños tengan un manejo integral. Para mí es un honor presentarles a José Carlos, hay muchos que ya lo conocen. Él hizo medicina, estudió medicina en la Universidad Panamericana, hizo pediatría en el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, nefrología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Él es miembro del Consejo Mexicano de Nefrología, tiene una maestría en bioética de la Universidad Panamericana y miembro de la Sociedad Mexicana de Transplantes, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, miembro de sociedades nacionales e internacionales, y de igual manera autor y coautor de diferentes autores, de diferentes artículos. Bueno, pues con esto le doy la bienvenida a José Carlos, y como les mencioné, el tema del que nos va a hablar es acidosis tubular renal como una causa de detención en el crecimiento. Muchas gracias, José Carlos, y bienvenido. Muchas gracias, Angélica. Para mí también es un gusto estar aquí con todos ustedes, y la verdad es que este tema es un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que nunca deja de ser una parte muy importante desde el punto de vista del pediatra y del nefrólogo pediatra y del endocrinólogo pediatra, el hecho de que tengamos en conjunto muchas veces que ver al mismo paciente varios especialistas, ¿no? A ver, la acidosis tubular renal es un desorden, o es una enfermedad que es aplicada a un grupo de defectos en la reabsorción de bicarbonato. Acuérdense, desde el punto de vista genérico, general, los riñones, las 5 funciones que tienen son limpiar o depurar sustancias de la sangre. La segunda función va muy relacionada y son responsables en producir orina. La tercera función es que regulan la presión arterial. Recuérdense que la presión arterial es regulada por los riñones, y conforme vamos avanzando en edad, hay otros factores que intervienen en la regulación de la presión arterial. La cuarta función de los riñones es producir hormonas, ¿no? Bueno, la función hormonal de los riñones tiene que ver con producción de eritropoyetina. Y la quinta función de los riñones es mantener de alguna manera la homeostasis y el equilibrio en el organismo, ¿no? Y dentro de esa homeostasis y dentro de ese equilibrio en el organismo está el equilibrio entre el medio ácido y el medio alcalino. Entonces, la acidosis tubular renal es una enfermedad que tiene que ver con defectos en la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal, o en la excreción de hidrogeniones en el túbulo distal, o de ambas, ¿no? Puede ser que haya algunos pacientes que puedan tener este tipo de alteraciones. La acidosis tubular renal, ¿no? Esto siempre me gusta traerlo a colación. No es una enfermedad nueva, ¿no? Es una enfermedad que está descrita, o que lleva descrita desde hace mucho tiempo, desde 1935,
y fue descrita o reconocida como un desorden tubular por ahí de los finales de los años 40, 1946, y ya adquirió su nombre como la conocemos ahora en 1951. Fíjense, la acidosis tubular renal, inclusive hay varias remembranzas en algunas películas, es muy interesante. Y si ustedes pueden o recuerdan esta película de Charles Dickens, de un cuento de Navidad, uno de los personajes, Timmy, ¿no? Era un niño que parecía tener una acidosis tubular renal por el tipo de desórdenes que tenían en sus huesos, etcétera. Entonces, no es algo nuevo, es algo que nada más lo único que hay que hacer es buscarlo, ¿no? Y abordarlo adecuadamente para poder hacer un buen diagnóstico de la misma, ¿no? ¿Por qué es importante hacer un buen diagnóstico de acidosis tubular renal? Quizás esa sería la primera pregunta, y la respuesta, pues bueno, en base a que sea oportuno y adecuado, que a los familiares les dé certidumbre y se queden tranquilos con lo que se les está explicando de la razón por la cual su hijo o su hija pudo haber dejado de ganar peso, pudo haber dejado de ganar talla o ambas. Y ya iremos platicando en el transcurso de la plática unas cosas bien interesantes que últimamente, ¿no? Hemos encontrado con el departamento de neurología en el hospital, y que, bueno, pues evidentemente entre mejor informados estén los pacientes, entre mejor comunicación tengamos nosotros con ustedes, pues el paciente se traducirá en un buen apego, y el apego pues dará mejores resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues que el niño al fin del día tenga un óptimo crecimiento y desarrollo, ¿no? Eso es lo que buscamos al fin del día, dependiendo de qué sea lo que estemos tratando en los niños, ¿no? Quizá, disculpen ustedes, no me gusta poner muchas diapositivas en idiomas que no son español, pero esta me parece que es muy interesante, ¿no? Y quise dejarla así tal cual, porque la acidosis tubular renal, ¿no? Tiene, o dependiendo del tipo de acidosis tubular renal, podemos tener diferentes causas que la generan, ¿no? Una de las cosas que ha sido como un punto muy álgido es que durante mucho tiempo, durante algún tiempo, se les ha dicho o se ha hecho pensar que la acidosis tubular renal únicamente la causa es una causa hereditaria. Bueno, sí, ¿no? O sea, sí, dentro de las causas de acidosis tubular renal existen las causas hereditarias. No es la causa más común, evidentemente, viendo todas estas alteraciones, quizás sí sea la causa más grave, y dentro de las causas quizás sea la causa más difícil de diagnosticar, porque pues requiere de un abordaje muchísimo más complejo. Por ejemplo, en la acidosis tubular renal distal, ¿no? Podemos estar asociados a todas estas causas, ¿no? Hasta inclusive enfermedades inmunológicas como pueden ser el lupus, el síndrome de Sjögren, enfermedades. Esto es bien importante. La doctora Bojorquez, que es la jefa de nefrología pediátrica del Hospital Infantil de México, del Hospital del Instituto Nacional de Pediatría, siempre ha hecho mucho énfasis en que la nefropatía obstructiva es una causa muy común de acidosis tubular renal, y tiene toda la razón, ¿no? Las uropatías obstructivas que puedan generar hidronefrosis generan lesiones tubulares, y este tipo de lesiones tubulares generan acidosis tubular renal, ¿no? En las causas proximales, la causa quizá más grave, ¿no? Y es algo que siempre hay que tener en cuenta cuando uno empieza a encontrar otros datos en los exámenes, sobre todo en el examen general de orina, son las que tienen que ver con síndrome de Fanconi. Recordemos que el túbulo proximal, ¿no? Yo siempre les digo a los residentes de alguna manera que es como un seguro de vida que tenemos en el riñón, ¿no? Y que es quien de alguna manera va a ir seleccionando de lo que se depura en el glomérulo, qué es lo que se debe de reabsorber para no eliminarse en la orina, incluidos compuestos orgánicos, glucosa, calcio, fósforo, magnesio, bueno, muchísimas cosas. Y cuando hay una disfunción del túbulo proximal,
aparece este síndrome de Fanconi. Y dentro del síndrome de Fanconi, o dentro de las causas del síndrome de Fanconi, pues está la cistinosis, está la galactosemia, la tirosinemia, la enfermedad de Wilson, ¿no? La enfermedad de cadenas pesadas, de cadenas ligeras, inclusive el mieloma múltiple. Entonces, ¿qué datos clínicos puede haber en estos niños? Pues que incluidas las causas que puedan sospechar, los puedan hacer sospechar acidosis tubular renal, en un examen general de orina ustedes empiezan a encontrar cosas que no debería de haber, como glucosa, como proteínas, etcétera, ¿no? Otras causas de acidosis tubular renal proximal, por ejemplo, deficiencia de vitamina D, esto es interesantísimo. El hiperparatiroidismo también es causa de acidosis tubular renal proximal. Las causas que tienen que ver con síndrome nefrótico, el trasplante renal, y algo bien importante que no mencioné en la distal y que incluye tanto en distal como proximal es el uso de medicamentos, como pudieran ser desde anfotericina C, trimetoprim, aminoglucósidos, etcétera. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto que le estoy diciendo? Que las causas de acidosis tubular renal no es una causa, sino son distintas causas las que puedan generar que un niño pueda tener acidosis tubular. Pueden ser causas hereditarias, nuevamente la más rara y las más graves, causas que puedan ser secundarias a otras enfermedades, causas secundarias a medicamentos, causas secundarias a alteraciones anatómicas, como son las alteraciones obstructivas de los riñones y de la vía urinaria, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que tenerlo en mente, ¿no? No nos seguimos a decir, bueno, pues si no tiene una causa genética, no tiene acidosis tubular renal, no, es un error. Hay que tener claro que hay muchas otras causas que puedan generar acidosis tubular renal. Y dentro de, por ejemplo, la tipo 4, que es rara, ¿no? Esta sí es una enfermedad, es una acidosis tubular renal que vemos poco frecuente, es secundaria, pero principalmente, por ejemplo, alteraciones en la renina y en la aldosterona, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo, pues nada más como ahí dentro del conocimiento de las causas de acidosis tubular, ¿no? Entonces, como les dije, las acidosis tubulares renales asociadas a mutaciones genéticas es solo un tipo de acidosis tubular, no es la única causa por la cual un niño pueda tener acidosis tubular, ¿no? Quizá para poder entender la acidosis tubular tendremos que entender un poco del equilibrio ácido-base, ¿no? El equilibrio ácido-base, recuerden que puede tener mecanismos de amortiguación en diferentes partes, ¿no? En los riñones, el equilibrio ácido-base, ¿no? Tiene que ver con la función del túbulo proximal y la función del túbulo distal, ¿no? En donde el túbulo proximal, la función que tiene es reabsorber bicarbonato, y el túbulo distal, la función que tiene es acidificar la orina, o sea, eliminar hidrogeniones. Entonces, hay varias causas que pueden, de alguna manera, o inicialmente generar amortiguación en un estado de acidosis. Por ejemplo, el bicarbonato pues se consume y disminuye en nivel sanguíneo. La hemoglobina, las proteínas son mecanismos de amortiguación rápidas. De compensación, ¿no? O sea, cuando ya se detecta que esto puede estar generando una acidemia, el pulmón empieza a tener mecanismos de compensación, sobre todo para eliminar CO2 a través de la respiración. Y al final del día, quien termina haciendo los mecanismos de corrección son los riñones, ¿no? Pero esto no es algo que ocurre de manera rápida, esto lo han visto ustedes seguramente en pacientes graves. Lo primero que empieza a bajar es el bicarbonato, después el pulmón empieza o los pacientes empiezan a respirar de una manera muy, muy abrupta y luego al final el riñón empieza a tener este mecanismo de corrección, ¿no? Entonces, hablando de esto, ya cuando hablamos específicamente de la acidosis tubular, generalmente la acidosis tubular renal no se presenta con alteraciones en el pH, ¿no? La acidosis tubular renal generalmente es una acidosis en la cual el pH está conservado y lo que vemos es disminución del bicarbonato sérico con otras cosas, ¿no? Aumento en el nivel de cloro, aumento en el nivel del pH dependiendo del tipo de acidosis tubular en la orina, alteraciones o anion gap sérico normal, anion gap urinario positivo, ¿no? Cada vez también se ha descrito varias cosas del anion gap en la orina, ¿no? Entonces,
Nuevamente recuerden ustedes, ¿no?, que el túbulo proximal es es el segmento de la nefrona que está inmediatamente después del glomérulo. Y este túbulo proximal, aquí está el lumen urinario, así son las células del túbulo proximal, y aquí está bueno, la parte sanguínea, el vaso sanguíneo. Y lo que vamos a ver en este sitio, o lo que nos importa, es hablar, perdón, de una enzima que se llama anidrasa carbónica tipo 4, ¿no? La anidrasa carbónica tipo 4 es la que se va a encargar en dividir el ácido carbónico en dos. En agua, que es la que se va a perder por la orina, y CO2, que va a entrar a la célula proximal. Y ese CO2 en la célula proximal, a través de la anidrasa carbónica, sí, anidrasa carbónica tipo 2, va a volver a pegar dentro de la célula el CO2 y el agua, y va a volver a generar ácido carbónico para que se elimine hidrogeniones a la orina, ¿no? Y otra vez volvamos a tener este ciclo. Y el bicarbonato, a través de un transportador de sodio bicarbonato que se llama NBC1, absorbe el bicarbonato nuevamente al torrente circulatorio, ¿no? Entonces, del bicarbonato que perdíamos en la orina, terminamos recolectando bicarbonato hacia la sangre a través de dos enzimas que se llama anhidrasa carbónica tipo 4 y anhidrasa carbónica tipo 2, que se encargan en transformar, en unir y en reabsorber bicarbonato que se filtra o que se depura del glomérulo hacia la orina, y que nos importa que no se pierda y que regrese al torrente circulatorio, ¿no? Entonces, esta es la fisiología del túbulo proximal con respecto a la reabsorción de bicarbonato. Esto nos permite reabsorber el 90% del bicarbonato que se pueda depurar, o que se pueda eliminar, o que se pueda filtrar a través del glomérulo. ¿Qué significa? Que de manera fisiológica eliminamos un 10% de bicarbonato. He aquí la importancia de que cuando nos quede la duda de qué tipo de acidosis tubular tiene nuestro paciente, se deba de hacer una prueba en la cual se mida o se determine el porcentaje de reabsorción de bicarbonato. Si tenemos un porcentaje de reabsorción arriba del 90%, no es una acidosis tubular renal proximal, y seguramente será una acidosis tubular renal distal. Esta prueba, ¿no?, que se llama FEBI, o fracción excretada de bicarbonato, es o utiliza la misma fórmula que el FENA, que es la fracción excretada de sodio. Entonces da porcentaje, y el porcentaje, lo importante que nosotros tenemos que saber es que el FEBI, de alguna manera normal, o fracción excretada de bicarbonato normal, no debe de ser mayor del 10% en nuestros pacientes, ¿no? O sea, el 90% se debe de reabsorber. Ahora bien, el pH en la orina de los niños que tienen acidosis tubular renal proximal puede ser muy distinto, no es un pH alcalino. Esto es algo bien importante, porque generalmente también se tiene el concepto de que todas las acidosis tubulares deben de tener pHs arriba de 7. No, en la acidosis tubular renal proximal, inclusive a niveles de bicarbonato bajos, vamos a ver niveles de pH bajos. Y a niveles de bicarbonato altos vamos a ver pHs altos. ¿Qué significa esto? Que nosotros inicialmente podemos tener un niño que tiene acidosis tubular renal proximal y tener la duda porque el pH urinario a lo mejor está en 5, en 6, pero cuando se empieza a tratar, empieza a subir, o sea, entre más bicarbonato, o sea, mejor nivel de bicarbonato tengamos en sangre, mayor va a ser el pH de la orina. ¿Esto por qué? Porque eso lo que nos va a decir es que el túbulo proximal está de alguna manera eliminando ese, por decirlo así, exceso de bicarbonato. Entonces, tampoco nos vayamos con la idea de que solamente en pHs alcalinos se puede presentar acidosis tubular renal, ¿no? Ahora, en el túbulo distal, ¿no?, acuérdense que normalmente está el glomérulo, el túbulo proximal, la rama descendente del asa de Henle, la rama ascendente del asa de Henle, y luego está el túbulo distal, ¿no? Y luego después el túbulo colector. El túbulo contorneado distal es quien se encarga en eliminar hidrogeniones. ¿Por qué? Porque esa es acuérdense que las dos cosas que el túbulo distal secreta son hidrogeniones y potasio.
En los hidrogeniones o la parte que tiene que ver con los hidrogeniones inicia con la hidrógeno ATPasa y lo que nos va a ayudar es a modificar el NH3 que es amonio en amoníaco y lo que va a suceder aquí es que a través de una hidrógeno potasio ATPasa y anhidrasa carbónica tipo 2, lo que vamos a hacer va a ser transformar el agua y el CO2 en ácido carbónico y el ácido carbónico va a romperse a través de esta anhidrasa carbónica tipo 2 y va a eliminar hidrogeniones hacia la orina, o sea, va a acidificar la orina y nuevamente va a reabsorber iones de bicarbonato y esto lo que nos va a ayudar es a acidificar la orina. Entonces, los trastornos de acidificación urinaria corresponden a acidosis tubular renales distales. Y aquí sí, ¿no? En los niños que tienen acidosis tubular renal distal, independientemente del nivel de bicarbonato sérico que tengan, el pH urinario sí va a ser un pH urinario alcalino. ¿Por qué? Porque no se está acidificando la orina. Entonces, aquí sí tiene sentido, ¿no? No estoy eliminando hidrogeniones, entonces al no estar eliminando hidrogeniones no soy capaz de acidificar la orina, entonces el nivel de bicarbonato que voy, el nivel de pH que voy a tener en la orina siempre va a ser un pH alcalino, ¿no? Entonces, teniendo estos dos conceptos claros en mente, entonces podemos de alguna manera empezar a imaginarnos qué tipo de estudios o qué tipo de resultados voy a encontrar yo en los niños que tengo o que sospecho que puedan tener acidosis tubular, ¿no? Nuevamente, nada más para terminar de cerrar esta parte, ¿no? Acuérdense que también tiene que ver, quizás esta debería haber sido la primera, ¿no? En donde glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector, ¿no? En donde nuevamente en el túbulo proximal es donde se lleva a cabo la reabsorción de bicarbonato y en el túbulo distal es donde se lleva a cabo la eliminación de hidrogeniones, ¿no? Entonces, esto es fascinante, esto es de alguna manera muy interesante, porque también hay pruebas que, además del FEBI, como les explicaba, para poder determinar la fracción esquetada de bicarbonato, claro que hay pruebas que nos ayudan a determinar la acidificación urinaria, ¿no? Que si bien no son parte de los estudios diagnósticos de la acidosis tubular, sí pueden ayudar cuando uno tiene dudas de si realmente está teniendo un trastorno de acidificación urinaria el paciente, ¿no? Entonces, hay que tener algunas cosas importantes, ¿no? O sea, acuérdense. Y quizá quiero aquí hacer muy enfático con esto, ¿no? O sea, la acidosis tubular renal no es la única causa por la cual un niño puede dejar de crecer. La acidosis tubular renal es una de las causas por las cuales un niño puede dejar de crecer. Ustedes, como pediatras, son los que conocen mejor a los niños. Muchos de ustedes reciben al niño y desde que lo ven el primer día de vida, lo siguen viendo hasta sus hijos o sus nietos. Entonces, quien conoce bien al paciente, número uno, son ustedes. Entonces, lo más importante es que ustedes, y seguramente esto es algo que a lo largo de todo el tiempo les han dicho, es hay que aprender a graficar a los pacientes. Hay que aprender a revisar a los pacientes y hay que aprender a interrogar a sus papás, ¿no? Y a veces también a ellos. Entonces, la acidosis tubular es una de las causas por las cuales un niño puede dejar de crecer. No es la única. ¿Es parte del abordaje de un niño que tiene falla para crecer? Sí, sí debe ser parte del abordaje. La mayoría de las veces no va a ser acidosis tubular. La mayoría de las veces puede ser una alteración en la alimentación o puede ser una alteración a lo mejor descartando enfermedades tiroideas o a lo mejor infecciones del tracto urinario o a lo mejor una talla baja constitucional, lo que ustedes quieran. Pero no se vayan siempre con la idea de que todos los niños que dejan de crecer tienen acidosis tubular. Lo que tienen que hacer es más bien hacer un adecuado diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es tomar una adecuada muestra para medir el bicarbonato, ¿no? Puede ser que puedan medir bicarbonato en una gasometría, puede ser que puedan medir CO2 total en una química sanguínea. Ambos sirven. A mí me parece que es más útil y más certero medir bicarbonato en una gasometría. Segundo, hay que calcular una brecha aniónica, ¿no? Ahorita vamos a platicar qué es la brecha aniónica.
tanto en sangre como en orina. Y tercero, quizá hay que ver cómo está el examen general de orina y ver cómo es el pH. Pero, nuevamente, no es lo único que tenemos que ver, el pH en la orina. ¿Cuáles son los datos clínicos que uno puede pensar que pueda tener el paciente que tiene acidosis tubular? Bueno, el primero puede ser detención del crecimiento, ¿no? O sea, el niño va creciendo bien en la curva y de pronto, caray, me brincó de la percentila 25 a la percentila 10. Un par de meses después, pues de la 10 ya se me fue a la 3 y un mes después ya está fuera de la línea, ¿no? Creo que eso es como lo más común que vemos y lo que más nos preocupa. Y después de que empieza a dejar de ganar peso, se empieza a venir la talla, ¿no? Entonces ya no nada más dejó de ganar peso el niño y en 3 o 4 meses también me empezó a dejar de ganar talla. Esto es dato número 1. Dato número 2. Como les decía al principio de la charla, en el hospital infantil hemos trabajado en conjunto con el doctor, que también conocerán muchos de ustedes, Eduardo Barragán, en donde hemos visto que muchos de los niños que pueden tener tono muscular bajo, una de las causas que puede generar tono muscular bajo es la acidosis tubular, ¿no? Y hay muchas teorías con respecto. Una de ellas tiene que ver con la capacidad o con el aumento en la eliminación de potasio en el túbulo distal, sobre todo, y que eso puede generar hipocalemia y la hipocalemia puede generar tono muscular disminuido, ¿no? Hace ratito veía a un buen amigo que es el doctor Walter y que hemos visto también niños que tienen tono muscular bajo y que al inicio del tratamiento el tono muscular empieza a mejorar de manera importante y junto con el tono muscular el estreñimiento. Al fin del día el intestino es un músculo y eso puede ser parte del cuadro clínico de un niño que tiene acidosis tubular, ¿no? Hay otros datos como por ejemplo la poliuria, ¿no? O sea, siempre pregunten cuántas veces va al baño el niño, cuántos pañales le cambian de pipí al día. Es un dato muy importante. Aquí es algo que no falla, que son niños que tengan tendencia a deshidratarse rápidamente, ¿no? Y que eso, pues bueno, puede ser por diarrea o por enfermedades gastrointestinales, inclusive niños que tienen deshidrataciones frecuentes que los han llevado al hospital, a lo mejor un cuadro no tan intenso de vómito o diarrea, pero se deshidrató, aguas, ¿no? Se me repitió el mismo cuadro y se me volvió a deshidratar, aguas. La deshidratación es un dato clínico bien importante para tener en mente, ¿no? Entonces, el protocolo diagnóstico, y aquí quisiera también tener otro punto muy importante, no ha cambiado a lo largo del tiempo. El protocolo diagnóstico es el mismo. Primero se tiene que determinar a través de una gasometría o de determinación de CO2 total en sangre la acidosis metabólica. Puede ser o no acompañada de hipercloremia, generalmente sí, y sobre todo cuando los niños tienen más tiempo evolucionando con esto, generalmente sí vemos que hay hipercloremia. La brecha aniónica o el anion gap sérico debe ser un anion gap normal. Ahorita vamos a ver cómo se calcula un anion gap normal. ¿Por qué? Porque acuérdense que el anion gap nos mide, o lo que intenta medir son aniones medibles y no, o distinguir entre los medibles y los no medibles. Y cuando tenemos un anion gap alto, hay aniones que no estoy midiendo y ahí tengo que buscar alteraciones metabólicas, o sea, metabolopatías. Y si ya tengo una gasometría, pues de una vez veo cómo está el lactato. No vaya a ser que tenga una acidosis metabólica de anion gap alto y que tenga hiperlactatemia. Yo pensando que tiene acidosis tubular y a lo mejor el niño tenga una alteración genética, ¿no? Metabólica, es bien importante. Generalmente el anion gap o la brecha aniónica urinaria nos ayuda a distinguir entre pérdidas renales y extrarrenales de bicarbonato. Entonces, es importante también determinar un anion gap urinario. Y como les comentaba hace rato, si queda duda de en dónde está o en qué túbulo es donde está afectada y se está perdiendo o estamos dudosos si es algo proximal o es algo distal, la fracción excretada de bicarbonato es la prueba que se debe de hacer. Y nuevamente recuerden que el examen general de orina, el pH no es un criterio diagnóstico, ayuda a sospechar en un tipo de acidosis. Pero si tenemos un niño que tiene un pH urinario de 6.5, pero tiene bicarbonato de 15 y tiene anion gap normal y tiene hipercloremia y tiene peso y talla baja y tiene además antecedente de a lo mejor deshidratación y de tono muscular bajo, pues el pH ya no importó tanto, por lo que les decía. Más bien ahí lo que tendríamos que descartar es que sí fuera una acidosis tubular renal próxima, ¿no? Entonces,
Este cuadro es muy sencillo, ¿no? Entonces, es más o menos lo mismo que platiqué ahorita, en donde lo primero que tenemos que descartar es una acidosis metabólica, ¿no? Ya comentamos, ¿no? Que hay que tener bicarbonato o CO2 para tener esto. Hiperclorémica, con un anion gap entre 8 y 16. Y que tenga, y medir el anion gap, ¿no? O sea, si es un anion gap positivo, hay que sospechar acidosis tubular renal, ¿no? Pero si es un anion gap negativo, pues lo primero que tenemos que pensar es que a lo mejor sea una alteración en donde no se esté reabsorbiendo bien bicarbonato a nivel del intestino, ¿no? ¿Qué valores de referencia tenemos? Porque esto también ha sido una duda, ¿no? Así de quién, cuándo, cómo, sí o no tiene biacidosis, cómo está el valor de bicarbonato. Bueno, esto es algo que desde siempre, hasta en el Nelson lo pueden encontrar, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo inclusive de la edad gestacional en prematuros, en neonatos, en lactantes, va a ser distinto el nivel de bicarbonato. No podemos pensar que un recién nacido va a tener un nivel de bicarbonato de un adulto, ¿no? Pues no hay manera, ¿no? O sea, también hay que considerar, dependiendo de la edad, el nivel de bicarbonato. Y aquí me parece que este es un artículo muy sencillo, ¿no? Que se publicó en el 2006, en donde vienen cuáles son los valores de bicarbonato para cada edad, ¿no? Por ejemplo, en un prematuro hay que tener un nivel de bicarbonato entre 16 y 18, en un recién nacido de término, dependiendo de los días, ¿no? Entre 13 y 22. A partir del mes de edad, más o menos tenemos que tener un nivel de bicarbonato arriba de 20, hasta en la edad escolar entre 22 y 24, y ya los valores de un adulto son valores entre 24 y 26, ¿no? Aquí yo creo que eso es bien importante, porque quizá de aquí parte todo el problema, ¿no? O sea, ¿qué nivel de bicarbonato yo espero? Por ejemplo, y es curioso, en las guías de manejo, por ejemplo, de la enfermedad renal, en las guías Kadoki, mencionan que el nivel óptimo de bicarbonato para tener a un niño creciendo debe estar arriba de 22 independientemente de la edad, ¿no? Bueno, ok, a lo mejor ese es un niño que ya tiene una enfermedad renal y que lo que necesita es suplementar o mantener ese nivel para que el niño crezca. En un niño sano, por supuesto que lo que tenemos que buscar es que tenga un nivel de bicarbonato arriba de 20. Todo lo que tengamos por abajo hay que estudiar, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y es algo que a mí me parece que es una buena práctica porque da certeza y además te deja a ti que no tengas duda, es que el primer abordaje, pues lo estudies al niño y si aparece algo, ¿no? Pues bueno, lo tengas ahí como una banderita roja y que le digas a los papás, bueno, miren, ya tenemos este primer abordaje, apareció este nivel que no me parece que sea el óptimo que deba de tener, pero no porque en la foto salga despeinado quiere decir que todo el día esté despeinado. Vamos a darle un par de meses, vamos a hacer modificaciones en la dieta, vamos a hacer modificaciones en el sueño, que también es bien importante que los niños duerman temprano, vamos a hacer modificaciones en que haga algo más de actividad física durante la semana, ¿no? Vamos a hacer algunas modificaciones y en un par de meses vamos a repetir estos estudios y si esto se vuelve una constante, o sea, durante este tiempo el niño persiste con el nivel de bicarbonato bajo, persiste sin ganar peso, persiste sin ganar talla, persiste sin tener hambre, entonces, o con hiporexia o con el tono muscular, entonces, pues bueno, entonces ya sabemos con mayor certidumbre hacia dónde nos tenemos que mover, ¿no? Ahora, el anion gap, como les decía, ¿no? Nos ayuda a distinguir entre pérdidas gastrointestinales, como puede ser la diarrea, intestino corto, o pérdidas renales, como puede ser la acidosis tubular, ¿no? Y eso es principalmente para lo cual el anion gap es útil, ¿no? Sobre todo el anion gap urinario, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en mente, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el anion gap sérico? El anion gap sérico se calcula teniendo sodio, cloro y bicarbonato, ¿no? Entonces, se hace una suma del cloro y el bicarbonato y se resta el sodio. El valor normal del anion gap debe ser entre 8 y 16. Insisto, siempre hagan el ejercicio ustedes. ¿Por qué? Porque a lo mejor si de pronto sí le sale un anion gap en 20 y el niño en el examen general de orina tiene glucosuria y tiene acidosis, entonces no es un tema renal, es un tema genético y hay que mandarlo con el genetista para que aborde, por ejemplo,
aminoácidos urinarios y tenga o repitan el tamiz metabólico. Esto es bien importante. Si el anion gap es un anion gap entre 8 y 16 con acidosis y cloro alto, entonces me voy al anion gap urinario y el anion gap urinario necesita muestra de sodio, potasio y cloro urinario, en donde se suma el sodio y el potasio urinario y se le resta el cloro. Y el anion gap, acuérdense, positivo lo consideramos arriba de 10, o sea, 10, 80, 200 es igual, es arriba de 10. El anion gap positivo nos ayuda a determinar que es una pérdida renal de bicarbonato. Si el anion gap sale negativo, o sea, menos de 0, ¿no? Se considera que hay pérdidas extrarrenales, como les comenté, gastrointestinales, ¿no? Y para aquellos pacientes en los cuales quede duda si es una acidosis distal o proximal, se hace una fracción excretada de bicarbonato, ¿no? Como les decía, es como sacar un FENA, donde necesitamos bicarbonato urinario, bicarbonato plasmático, creatinina urinaria y plasmática, y se multiplica por 100, ¿no? Entonces, esto hay que tener una consideración importante. El niño debe de tener un nivel de bicarbonato normal, o sea, antes de pedir una fracción excretada de bicarbonato, debo de iniciar el tratamiento en el paciente, tener ya conservado el nivel de bicarbonato para la edad del paciente y ya teniendo el nivel de bicarbonato conservado, entonces puedo hacer la prueba para poder determinarlo, ¿no? Si yo le hago el bicarbonato solo al paciente, ¿sirve de algo? No. De hecho, a mí nunca he entendido por qué hay laboratorios en donde te ponen hasta rangos de referencia. No, el nivel de bicarbonato así en un rango de diferencia plain no sirve de nada. Si tú lo que quieres medir es una fracción excretada de bicarbonato y ver si se está poniendo bicarbonato, tienes que hacer esta UP de bicarbonato, esta UP de creatinina, multiplicarlo y sacar un porcentaje, ¿no? Y por supuesto correlacionarlo a que primero el paciente tiene que tener un nivel normal de bicarbonato. Si no, es una prueba que no sirve de nada y medir bicarbonato urinario es caro. Entonces, hay que tenerlo, y no lo mide en cualquier lado, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay algunas pruebas que se han denominado pruebas especiales para hacer diagnóstico de acidosis tubular. Quiero quedar bien claro en esto, ¿eh? Ninguna de estas pruebas especiales forman parte del diagnóstico de acidosis tubular. Estas pruebas especiales son pruebas de hospital y son pruebas de estudios clínicos. Pero bueno, ¿están descritas? Sí. ¿Sirven de algo? Pues a mí no me queda claro para qué pueda servir si tengo un niño que no gana peso, tengo un niño que no gana talla, que no come bien, que tiene tono bajo, que es vomitón, que se deshidrata fácil, que tiene bicarbonato bajo, un anion gap normal, un anion gap urinario positivo. Pues realmente no me parece que sean pruebas que sirvan para hacer diagnóstico de acidosis tubular, ¿no? Son pruebas que te pueden orientar a otras causas, como la fracción excretada de bicarbonato. Hay otra que es la prueba de acidificación con cloruro de amonio, que ya no se hace en ningún lado porque es riesgosa para el paciente, ¿no? Entonces, estas ya no se hacen, y esta que puede ayudar, que es también urinaria plasmática de CO2, tampoco nadie la hace, ¿no? La prueba de acidificación urinaria hay que hacerla bien, ¿no? O sea, no nada más se trata de darle furosemilia al paciente y ver qué sale en esa prueba. La prueba de acidificación urinaria tiene ahí sí, un criterio para poder hacerse, en donde inclusive se tiene que administrar esteroide. Si no, la prueba no sirve, y está muy clara la razón por la cual la prueba no sirve. No sirve, insisto, para hacer un criterio diagnóstico para descartarla enfermedad, para suspender el tratamiento. Puede ser una prueba orientadora o que te puede ayudar a salir de la duda, sí, pero casos muy especiales. No en todos los niños es necesario hacerlo, ¿no? Acuérdense que nada más para volver a traer, hay 4 tipos de acidosis tubular. La tipo 1 ya lo comentamos. Bueno, no, comentamos en dónde. Pero los tipos de acidosis tubular renal, por ejemplo. Mi hermosa hija, ¿cómo estás? Bien. Hola. La acidosis tubular renal tipo 1, acuérdense ustedes, es una inadecuada eliminación de hidrogeniones. Esta es en el túbulo distal. Entonces, cuando nos referimos a acidosis tubular renal tipo 1, nos referimos a una acidosis del túbulo distal. Cuando nos referimos a una acidosis tubular renal tipo 2, nos referimos a una acidosis tubular renal en el túbulo proximal. Fíjense, hace mucho tiempo, si ustedes leen libros, pues a lo mejor de hace unos 20 o 30 años, se refería a una acidosis tubular tipo 3, que era una mezcla entre estas. La verdad es que no, ya casi está
sacada de la literatura, ya no se menciona en las revisiones más nuevas. Y la tipo 4 es una acidosis tubular renal tipo 1 asociada a hipercalemia, que como les comenté al principio de la plática, tiene que ver con una alteración en la aldosterona, ¿no? Entonces, existen estos 3 tipos de acidosis tubular. El reto, pues bueno, por supuesto, es saber cuál es el que tiene el paciente y sospecharlo. Hay algunos criterios que te pueden ayudar a orientar este tipo por dónde puedes andar, ¿no? Acuérdense, la acidosis tubular renal proximal puede ser que tenga el pH urinario bajo, no tiene que ser un pH urinario necesariamente alcalino. En la acidosis tubular renal distal sí requiere que sea un pH urinario alcalino, ¿no? Y como ya lo comentamos, pues diferentes tipos de abordajes que se pueden hacer. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, pues puede haber complicaciones de forma y de fondo, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con las complicaciones de forma? Pues que el niño puede tener peso y talla baja. Nos queda claro que esa es la forma. Pero de fondo, cuando los niños no se tratan y evolucionan de manera crónica, pueden ser niños que puedan tener alteraciones esqueléticas como el raquitismo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hueso termina siendo un buffer para eliminar hidrogeniones y los hidrogeniones son captados por el hueso y el hueso, a cambio de captar un hidrogenión, libera calcio. Entonces el hueso se puede ir desgastando hasta generar raquitismo, y por eso es importante tener una edad ósea y si se puede también tener una radiografía de huesos largos para ver que no hay alteraciones en la estructura de los huesos largos. Puede generar otros problemas de fondo como pueden ser nefrocalcinosis. Acuérdense que la nefrocalcinosis es la presencia de depósitos de calcio dentro del tejido renal, o sea, dentro del parénquima, y nefrolitiasis, que esto a la larga puede generar presencia de litos en la vía urinaria. Y generalmente la litiasis, que aquí es algo bien importante, no recuerdo si lo tengo una diapositiva y si no se los voy a decir ahora. La litiasis y la nefrocalcinosis tienen que ver principalmente con acidosis tubular renales distales. La acidosis tubular renal distal, además de lo que ya hemos comentado, se presenta o se puede presentar con algo que se llama hipocitraturia. El citrato es, yo lo asemejo a un teflón que ayuda a que el calcio que de manera normal eliminamos por el riñón no se pegue y se elimine a través de la orina. Entonces, los niños que tienen acidosis tubular renal distal tienen 2 factores para tener nefrocalcinosis o litiasis. Número 1, un incremento en la eliminación de calcio porque el hueso lo elimina o lo suelta y el riñón lo elimina a través de la orina. Y número 2, o sea, tienes en el mismo paciente, tienes la enfermedad y el veneno, ¿no? O sea, no tienes la manera para poder contrarrestar esa hipercalciuria con el citrato. Entonces, son niños que tienen hipercalciuria e hipocitraturia. Entonces, son niños que a la larga pueden tener inclusive hasta litos, ¿no? Entonces, aquí hay algo, eso es algo bien importante. ¿Y cómo se pueden ver las nefrocalcinosis? Desde depósitos de calcio incipientes hasta de pronto en una radiografía, porque al niño le duele la panza, le toman esto y aparecen estos depósitos de calcio en los riñones. Fíjense ustedes a qué me refiero con una diferencia entre nefrocalcinosis y nefrolitiasis. Esto no está en la vía urinaria, ¿lo ven? Esto está en el parénquima, en el tejido del riñón. Esta es una nefrocalcinosis extrema, esta es una nefrocalcinosis grado 3. En mi vida solamente he visto uno, ¿no? O sea, que tiene este tipo de litiasis o de nefrocalcinosis en los riñones. Generalmente, las nefrocalcinosis que vemos son nefrocalcinosis que son muy chiquitas, ¿no? Entonces, o depósitos muy incipientes de calcio. La nefrolitiasis es cuando uno puede ver el lito que va o que está ahí dilatando la vía urinaria o inclusive ahí colocado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son complicaciones en el crecimiento del acidosis tubular, ¿no? Que tienen que ver no nada más con lo que hemos platicado, sino que son complicaciones de fondo, ¿no? Que el tener un nivel de bicarbonato bajo y de un nivel de acidosis consistentemente alto, lo que puede generar es disminución en la secreción o en los pulsos de hormona de crecimiento, ¿no? De hecho, trabajando en equipo con los endocrinólogos,
Lo que hemos visto también es que de nada sirve tratar a un niño con hormona de crecimiento si tiene acidosis, porque la hormona de crecimiento no va a funcionar como debe y lo único que se va a perder es dinero, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar muchas veces en conjunto, controlar la acidosis tubular y dar la hormona de crecimiento. Claro, se vale, por supuesto. Al fin del día estamos ahí sí corrigiendo la alteración y dando el remedio para a lo mejor la deficiencia también de hormona de crecimiento que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, también vemos alteraciones en los centros de crecimiento óseo, también se ven alteraciones al nivel de expresión de proteoglicanos en el cartílago, ¿no? O sea, sí tiene su sentido que un niño tenga una acidosis persistente, ¿no? También inhibe la expresión genética de los receptores para la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, no nada más evita que se pulse la hormona como debe, sino que evita que funcione de la manera adecuada, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en el tratamiento? Pues evidentemente acelerar el crecimiento, ¿no? O sea, llevar al niño de la mejor manera y lo más rápido posible a que vuelva a tener un ritmo de crecimiento adecuado. Segundo objetivo, pues reducir el riesgo de nefrocalcinosis, ¿no? Preservar, por supuesto, la función glomerular, ¿no? Disminuir anormalidades electrolíticas, ¿no? O sea, mejorar el nivel de potasio, mejorar el nivel de bicarbonato, mejorar muchas veces también el nivel de sodio. ¿Y qué tipo de tratamiento tenemos pues, para dar para los niños que tienen acidosis? Generalmente, ustedes que ven, que ven niños y que ven muchas veces a sus chaparros con tratamiento para acidosis, se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué tiene uno? ¿Por qué tiene otro? Pues porque dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? O sea, el doctor Velázquez Jones, que fue maestro de muchos de nosotros y que es una eminencia en la nefrología, decía, bueno, yo a mis pacientes generalmente les doy citrato a todos porque así evito la hipocitraturia y mejoro el nivel de bicarbonato. Ok, sí, ¿no? Hay gente que es más purista y que dice, no, yo cuando detecto que es una acidosis tubular renal proximal, le doy solución de bicarbonatos porque no necesita el citrato y a los niños que tienen acidosis tubular renal distal, les doy soluciones de citratos. Yo pienso que sí, a mí sí me gusta pensar más de alguna manera, de una manera un poco más purista, ¿no? Y pensar en que dependiendo de lo que el niño tenga es lo que el niño debe de recibir de tratamiento, ¿ok? Ahora, ¿puede haber efectos secundarios de cada uno? Sí, ¿no? Generalmente la solución de bicarbonatos hace que los chaparros se distiendan, ¿no? Que sientan como gases, que tengan cólicos, que se sientan incómodos. Las soluciones de citratos, hay dos. Existe la solución de citratos sin potasio que se llama bicitra y la solución de citratos con potasio que se llama policitra. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Generalmente a los niños que tienen alteraciones del tono muscular sirve mucho darles policitra y darles tratamiento con potasio. ¿Por qué? Porque como les dije hace rato, pues la hipotonía se puede asociar a hipocalemia. Entonces corriges la acidosis, corriges la hipotonía, el niño mejora. El tema del potasio es que es irritante, no cabe la menor duda, ¿no? O sea, esos niños sí se pueden quejar de que les duele o que les puede arder un poco el estómago, ¿no? Generalmente también algo que hay que decir es que es algo transitorio, no es algo que los niños vayan a tener para siempre. Y generalmente a los niños que no tienen alteraciones del tono se les puede dar Vicitra y el Vicitra es súper bien tolerado y no tiene efectos secundarios, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente les decimos a los papás? Primero, que la acidosis tubular renal tiene 3 características. La primera es que no es grave y eso es algo que ustedes también les deben de transmitir. No es algo que va a poner en riesgo la vida del niño ni la función del riñón. Generalmente no. Segundo, no es crónico. Generalmente, a menos de que sea un problema genético perfectamente bien clasificado, sí es algo que va a tener para siempre, pero muchas veces hay causas transitorias, hay causas idiopáticas, hay causas secundarias. Por ejemplo, si es un niño que que tuvo restricción de crecimiento intrauterino y que a lo mejor nació prematuro, la prematurez es una causa o una posible causa de acidosis tubular. ¿Se le va a quitar? Sí. ¿No? Niños que, por ejemplo, tienen una uropatía, que tienen obstrucción y que por la uropatía tuvieron acidosis, se corrige la uropatía y se corrige la acidosis, también es cierto. Hay veces que lo único que necesitan los niños es tiempo, ¿no? Se les da tratamiento y con el paso del tiempo los niños solitos empiezan a regular el equilibrio ácido-base,
y se les quite el tratamiento. Esas son las causas transitorias o idiopáticas, ¿no? Entonces, la segunda causa que hay que decirle a los papás es, no es algo para toda la vida. Y la tercera es que no es algo degenerativo. O sea, no es que los niños empiecen con acidosis tubular y luego empiecen con síndrome nefrótico o con síndrome nefrítico y luego tengan insuficiencia o enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, por supuesto se puede hacer cacarizo de andar en bicicleta, sí. O sea, pudo haber el niño durante los primeros años de la vida, haber sido un niño prematuro, que pudo haber tenido ATR y se le quitó a los 3 o 4 años y luego a los 6 o 7 tener síndrome nefrótico, sí, sí se puede. ¿Ha habido casos? Sí, sí, ha habido casos. ¿Tiene que ver? No tiene nada que ver, ¿no? Una cosa es tener acidosis tubular, otra cosa es tener un síndrome nefrótico. No son cosas que tengan que ver con una cosa con la otra, ¿no? Y como les decía, y quisiera otra vez cerrar esta charla que espero haya sido de utilidad para ustedes, nuevamente diciéndoles, o sea, lo más importante es el abordaje que como pediatras le hagan al niño y la comunicación que como equipo interdisciplinario puedan tener con su nutriólogo, con su gastro, con su endocrino, con su nefro. Y hay veces que yo creo que nos ha pasado a todos, que hay veces que el niño tiene de todo, ¿no? O sea, tiene otra cosa, ¿no? O sea, también se ha dicho, no, es que tiene que ver con alergia a la proteína de la leche de vaca. No es cierto, no tiene nada que ver con alergia a la proteína de la leche de vaca. Una cosa son las cuestiones inmunológicas y otra cosa son las cuestiones tubulares, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, puede tener el mismo niño alergia a la proteína de la leche, sí. Puede tener acidosis tubular renal, también. Puede tener deficiencia de hormona de crecimiento, claro que puede tenerlo, ¿no? Y no significa que el niño esté, o sea, que ni sea un tema de drama ni nada. O sea, es un niño que necesita atención multidisciplinaria y entre mejor sea la atención multidisciplinaria, al niño le va a ir mejor, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que estudiarlos bien y hay que comunicarse bien con los médicos que ven a sus niños para que estén dentro del mismo canal y que cuando lleguen con ustedes, ustedes sepan perfectamente bien qué es el plan a seguir con sus niños, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Quizá esto no lo puse en esta charla, pero lo que buscamos es que, bueno, sí lo mencioné hace rato, tengan una recuperación en la velocidad de crecimiento, número 1. Número 2, tengan una recuperación en el peso, que también es muy importante. Número 3, que mejore el tono muscular, ¿no? Que también es algo que hay que cuidar. Y número 4, ¿no? Que mejore también el apetito, ¿no? O sea, eso es algo que también ustedes pueden haber visto, que tan pronto empiezan a darle el tratamiento a los niños empiezan a comer mejor, empiezan a ganar peso, empiezan a ganar talla, dejan de vomitar, ¿no? O sea, cambian significativamente desde el punto de vista clínico los pacientes. Pues bueno, con esto me despido, agradezco a Angélica Gulliver la invitación y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes.